¿Cómo está? Muy buenas noches. Mi nombre es Carmen Gudiño y le doy la bienvenida a Mujer Es. La opinión pública, como usted sabe, ha estado desde las últimas semanas en las políticas arancelarias y migratorias de Donald Trump, sobre las repercusiones que tendrá para nuestro país en materia económica y en otros sentidos, pero hoy lo vamos a analizar desde la perspectiva de las mujeres y los impactos que tendrá precisamente en nosotras. Así que lo invito a que me acompañe en Mujeres con el análisis de este tema. Mucho que comentar sobre el tema, pero desde la perspectiva y la visión de las mujeres, y para ello saludo con muchísimo gusto esta noche a la doctora Artemisa Montes Silvan. Ella es directora ejecutiva del Observatorio Mexicano de la Crisis. Artemisa, bienvenida. Hola Carmen, un placer estar contigo y un saludo a la audiencia. Muchas gracias. Y también está con nosotros la maestra Cintia Valeriano. Ella es economista y catedrática del Tecnológico de Monterrey. Cintia, un gusto tenerte. Encantada, como siempre, estar contigo. Muchas gracias, Cintia. Pues vamos a entrar de lleno ya al tema, porque lo comentábamos, pues sí, ha estado en la opinión pública ya en las últimas semanas, quizá desde antes, pero ahora cobran fuerza porque la amenaza o la advertencia se volvió una realidad en materia migratoria y arancelaria, y estamos viendo, o en la opinión está, qué impactos tendrá en la economía, cómo nos va a afectar, que si Canadá, que si Estados Unidos, México, pero no lo estamos viendo desde el enfoque de las mujeres. Y yo quisiera preguntarte, Cintia, ¿tú cómo has visto todas estas políticas y qué repercusiones van a tener en nosotras? Yo creo que de entrada tendríamos que verlo desde dos perspectivas. Desde la perspectiva de las empleadoras, es decir, por lo menos 3 de cada 10 micro y pequeñas empresas en Estados Unidos y en México son encabezadas por mujeres. Si más o menos partimos de la premisa de que aproximadamente el 20% de las unidades económicas están relacionadas directa o indirectamente con la actividad exportadora en nuestro país, pues evidentemente habrá pues enormes afectaciones económicas también para estas mujeres, que además, dicho sea de paso, pues en un país como el nuestro, emprender no es tan sencillo, ¿no? Emprender implica un enorme esfuerzo, implica un uso de recursos no solamente monetarios, sino de mucho esfuerzo adicional para poderlo llevar a cabo, para poderlo construir. Y por otro lado, desde la perspectiva quizá de las trabajadoras, de los migrantes. De acuerdo con el último dato presentado por la ACNUR, más o menos en este corredor migratorio México-Estados Unidos, aproximadamente ya 4 de cada 10 personas que migran o que cruzan la frontera de manera irregular son mujeres. Y tenemos un porcentaje muy alto de menores de edad que van acompañando precisamente a sus padres, principalmente a sus madres. Entonces, esta forma en la cual las mujeres se han insertado en la actividad económica en Estados Unidos, en el campo, en la parte doméstica, en las áreas de servicios, en las áreas de comercio, sobre todo cuando tienes estas políticas pues, persecutorias contra el trabajo informal, si lo quieres ver desde esa perspectiva, pero no necesariamente desde esta perspectiva, digamos, de género, digamos que provoca que haya una desensibilización muy fuerte del realmente el drama que representa este asunto, sobre todo en términos de conformación de familias, ¿no? El impacto que tiene para los menores de edad, pero también el impacto que tiene para las mujeres, pues que de repente se ven, o en el mejor de los casos, expulsadas con todo y sus familias hacia sus países de origen, pero en la inmensa mayoría de los casos, lamentablemente, se ven separadas de sus hijos, ¿no? Y con todo lo que esto significa para ellas. Esta separación de familias, ¿no? Que no es nueva, pero quizá que ahora se está agudizando más, en donde, bueno, ya quedan los niños de un lado, los menores no acompañados que van también cruzar la frontera y llegan y de pronto ya otra vez los separan, ¿no? Artemisa, ¿tú cómo lo estás viendo desde tu perspectiva esta situación en el tema migratorio, que quizás es en donde más le va a pegar a las mujeres? Bueno, sí, por supuesto, las mujeres siempre están en una posición más vulnerable en cualquier situación que se torna negativa. Eso ya lo hemos visto antes. Y desafortunadamente también ahora, como se está planteando el tema desde la relación entre México y Estados Unidos y con estas medidas que se anunciaron, pues van a quedar en un entorno desfavorable también, incluso para atravesar México, que es algo que muchas veces no consideramos. A veces hablamos de la migración allá, pero no lo que sucede con los migrantes y las migrantes en México. Entonces, esta situación donde se van a quedar atrapadas, muchas que van a regresar,
al país pues sin tener nada, porque muchas ni siquiera llevan años, décadas que no han vivido aquí. Entonces, sí es una situación más compleja. Sabemos que también para las mujeres ubicarse en el mercado laboral siempre es más complicado, conseguir empleo, proteger a sus familias. Muchas no tienen propiedad en México, entonces ¿en dónde se les va a ubicar? Si están en albergues, si vienen solas, si vienen con sus hijos. Entonces, de ahí la importancia de siempre tener esta transversalización y esta visión de la perspectiva de género en el diseño de la política pública, y lo que hemos visto con el programa que se está instrumentando, pues no tenemos todavía una clara distinción entre las políticas y el sesgo de género que deberíamos tener, incluso en el tema, por ejemplo, de los albergues que se han abierto en la frontera. Van a ser para familias, van a ser para mujeres con sus hijos, solo para mujeres, van a estar separados los espacios. Todo eso es temas que habrá que abordar y tener mucho en cuenta para evitar una doble vulneración de todos los migrantes y en particular de las mujeres. Ahora, eso de lo que tú nos hablas es de este lado, una vez que ya acogemos o que estamos recibiendo a las mujeres con sus hijos o a estas familias completas, incluso que van a ser deportados, o a los que se van a quedar, ¿no? Quizá deporten al papá, pero la mamá se quede y los hijos. Es decir, esta ruptura de la que tú nos hablabas, Cintia, de este lado, este es nuestro reto, ¿cómo los vamos a recibir? Pero estamos ante una visión extremista de Donald Trump, en donde no está diferenciando, no está hablando de perspectiva de género, por supuesto que no, sino está diciendo todos por igual se tienen que ir. No me importa si sean niños, adultos, si sean mujeres, si sean... El que esté de manera ilegal y además con estos calificativos que le ha puesto a la migración, se tienen que ir. ¿Cómo hacerle cuando desde Estados Unidos se está viendo a la migración así? Como esa parte que no nos funciona y la tenemos que sacar independientemente de cómo le haga México o cómo le hagan las otras naciones. Me parece que una de las vías o una de las pautas de negociación más importantes que tendrá que defender y tendrá que establecer y definir claramente el gobierno mexicano, igual que la inmensa mayoría de los gobiernos de América Latina, tiene que pasar necesariamente por ese tránsito, ¿no? Creo que hasta cierto punto existe un doble discurso por parte del gobierno norteamericano con respecto al uso de la fuerza de trabajo migrante. ¿Por qué? Porque por un lado se le castiga, se le penaliza de esta manera, se le criminaliza por su estancia, digamos, de forma irregular, pero por otro lado, la verdad es que es tremendamente útil, ayuda a bajar los costos de producción, porque la mano de obra que se encuentra, digamos, en una estancia o en una permanencia irregular, pues tiene de entrada un descuento del 40% de la tasa salarial que se le pagaría a un trabajador formal, ¿no? Entonces, este doble discurso, y lo hemos visto, esta forma en la cual se tomó la decisión de cancelar o de posponer la aplicación de los aranceles en un 25%, viene también por parte de la presión de la comunidad empresarial norteamericana, que sabe perfectamente bien lo que significa la fuerza de trabajo migrante. Ahora, insisto, este proceso de negociación que tiene que establecer México con el gobierno de Estados Unidos tiene que pasar por este tramo necesariamente de protección de los derechos humanos básicos, ¿no? Sobre cómo garantizas la seguridad, pero cómo garantizas también ciertos derechos, que no se vulneren sus derechos en este proceso, y qué tanta de esta población migrante que lleva sobre todo muchos años ya asentada en Estados Unidos, que paga impuestos, muchos de ellos son emprendedores o que ya son de segundas o terceras generaciones, pues tienen, digamos, una cierta legitimidad a la hora de reclamar pues ya ciertos derechos, sobre todo de residencia en este país, ¿no? Así que creo que aquí buena parte de la discusión se va a centrar, uno, en cómo evita el gobierno de México, cómo contribuye con el gobierno de Estados Unidos para reducir el paso irregular, que se sigan generando, digamos, estos puentes o que se siga utilizando el corredor México-Estados Unidos para este paso excesivo, masivo, descontrolado, ¿no?, de población migrante de distintos países, incluido el nuestro, pero por otro lado, ¿qué hacemos con aquellos que ya están asentados? Escuchaba el otro día por ahí una nota muy importante donde se hablaba de la famosa meta que le han dado a los miembros de la patrulla fronteriza. Estamos hablando de cerca de entre 1,000 y 1,500 deportaciones por día. Si hacemos, digamos, el conteo, nos vamos básicamente a los 4 años del gobierno de Donald Trump, no llegas a las 2 millones de personas, de más de 40 millones de personas que probablemente, entre los cuales se encuentran un porcentaje muy alto de personas que tienen una estancia irregular. Por lo tanto, no es tan fácil simplemente expulsarlos sin necesariamente colocar el tema directamente en la mesa de negociación. Ahora, en esa mesa de negociación,
¿Tú coincides con Cintia en lo que ella plantea, de se tiene que poner también pues, los derechos humanos por encima de todo? Se tendría que concientizar también por ese lado al gobierno de Donald Trump, no tanto responder como ya lo hemos visto con otras naciones, de aranceles, ¿no? En esta guerra que, bueno, vamos a entrar más adelante al tema de los aranceles y cómo nos impacta, pero en este tema migratorio, ¿cómo tendríamos entonces que estarlo entrando, Artemis? A mí me parece que, en efecto, lo que estamos viendo en las últimas, recordemos, Donald Trump lleva 2 semanas en el gobierno, o sea, 2 semanas. Sí. Para México es muy importante entender que hay un cambio radical, o sea, la situación que se vivió en los últimos 30 años en la relación de México-Estados Unidos, que se planteó a partir y teniendo como base el tema comercial de un tratado de libre comercio, esa situación ya no existe, ya no vamos a poder regresar. Y lo interesante para México es cuál va a ser nuestra estrategia, cuál va a ser nuestra transformación a partir de lo que está sucediendo en Estados Unidos y cómo se va a replantear el modelo incluso de crecimiento de México. Recordemos que lo vimos en las campañas, la apuesta de todos los candidatos era, bueno, de los candidatos y las candidatas, era el nearshoring. Sí. Eso nos va a llevar ahorita al tema de aranceles. Entonces, Estados Unidos está replanteando totalmente su relación con México y con el mundo. Y pasa por el tema de la migración, pero pasa por otros temas. Entonces, la migración se está usando como una palanca de negociación y también se está utilizando como una prioridad hacia adentro y una prioridad hacia adentro y una palanca de negociación hacia afuera. Entonces, México, ¿dónde va a entrar? ¿Va a entrar en la negociación de fuera o va a buscar, como dice Cintia, insertarse en el discurso hacia adentro de derechos humanos, protección, democracia, etcétera? Ahí, eso es donde México se tiene que empezar a plantear un diseño estratégico de una nueva relación con Estados Unidos, que ya no va a poder ser, ya no vamos a poder regresar donde estábamos, entonces hacia dónde nos queremos mover y qué piezas vamos a mover. Y eso incluye el TEMEC, incluye muchas otras situaciones, ¿no? Pero ahora vamos a hablar del tema arancelario, que va muy de la mano con el tema de la seguridad, sobre todo la presión que hizo Estados Unidos por parte de Donald Trump de nombrar a los cárteles de narcotráfico como organizaciones terroristas, de que México tenía que hacer su parte, y así fue la presión en el tema arancelario. Si no cumplía, 25% de aranceles. Cintia, ¿cómo se vio esa demanda que tiene Estados Unidos y que finalmente México pues termina de alguna otra manera cediendo, pero también con sus condiciones? Yo creo que en el fondo no hay lo lamentable quizá del caso es que no hay una discusión de fondo, no se termina de analizar el mercado completo. O sea, parecería que la única forma de solucionar pues este gravísimo fenómeno del impacto negativo que tiene el consumo excesivo de drogas entre la población, sobre todo los más jóvenes en Estados Unidos, necesariamente se va a resolver en el momento en el que se endurezcan las medidas, se refuerce la vigilancia en las aduanas y con eso pues no pasen, digamos, ciertos componentes químicos y demás, cuando en realidad estamos hablando de una cadena económica sumamente potente que tiene muchísimas otras aristas, incluso con conexiones directas entre el mundo, digamos, de la economía formal y esta que es la economía ilícita, ¿no? Creo que en buena medida el asunto de la seguridad pues ha sido un reclamo general desde hace ya varios años, no solamente en Estados Unidos, sino nosotros aquí en México. Si lo analizamos muy bien, bueno, podemos ver realidades muy particulares en algunos estados de la República. Ponemos el caso de Sinaloa, por ejemplo, lo que está sucediendo en Culiacán, la cantidad de negocios, de empresas, de familias que han tenido que hacer modificaciones importantes en su comportamiento. Lo mismo ha sucedido en Michoacán, en Tamaulipas en otras ocasiones, en Guerrero, por supuesto. En fin, tenemos muchos focos rojos en donde el reclamo sentido sin duda sigue siendo la seguridad y el hilo conductor sigue siendo exactamente el mismo, que es precisamente la forma en la que se han articulado, se han multiplicado las bandas delincuenciales y su vinculación con el narcotráfico. Entonces, aquí lo verdaderamente interesante o quizá lo más importante de todo este proceso, más allá de si van a mandar 10,000, digamos, personas, 10,000 soldados, 10,000 miembros de la Guardia Nacional a vigilar la frontera norte y a reforzar las medidas de ingreso en la frontera sur, es qué vamos a hacer con este problema que ya tenemos dentro de nuestro propio territorio y que inhibe
vive, entre otras cosas, y que tiene un impacto tan negativo en las economías familiares. Una persona, hombre, mujer, pero particularmente las mujeres, sobre todo aquellas que son jefas de familia, que tienen que sacar adelante a sus hijos, que lo hacen, por ejemplo, a través de las labores de emprendimiento para el autoconsumo, prácticamente que no tienen las condiciones mínimas de seguridad, pues tienen que, digamos, se complejiza el asunto 2 o 3 veces más. Entonces, este tema, más allá de, insisto, de este acuerdo, ¿no?, en términos muy generales, necesariamente tiene que replantear la estrategia de seguridad para, de alguna manera, procurar darle seguridad a los ciudadanos, sobre todo a las mexicanas, para que puedan desarrollar y tomar decisiones económicas pues, mucho más apegadas con su proyecto de vida y no necesariamente a partir de la circunstancia existente. Claro. Ahora, Artemisa, en esa parte ya vimos, bueno, dices tú apenas van 2 semanas, todo lo que ya está sobre la mesa. En ese sentido, en el tema de los aranceles, desde la perspectiva de las mujeres, ¿cómo afectaría que no se haga una buena negociación? Ahorita ya lo vimos, está detenido, pero está en stand-by. Mientras tanto, nuestro país está diciendo, Estados Unidos le tiene que entrar a la materia con el tema de la prevención, con el tema de las armas que no han querido regularlas, en fin, estos temas pendientes a los cuales Estados Unidos no ha aceptado y por lo visto no aceptará. ¿Cómo le tendremos que hacer ahí, Artemisa? Bueno, pues precisamente hoy tuvimos una conferencia en la Ciudad de México donde con distintos actores estratégicos estuvimos abordando este tema sobre un Trump 2.0 y sus implicaciones. Y lo que hemos podido observar es precisamente esto. Tenemos que, si bien una de las cosas que observamos es si Trump apenas lleva 2 semanas, este es un Trump 2.0, es decir, Trump tuvo 4 años para pensar qué funcionó y qué no funcionó en su primer gobierno. Y lo que está aplicando son estos aprendizajes. Entonces, algo de lo que vemos es cómo primero era solo el tema de aranceles y migración. Ahora ya es migración, aranceles y seguridad. Entonces, lo que me funcionó para migración originalmente, este famoso muro que se convirtió en un muro virtual con Fuerzas Armadas ahora, también lo puedo aplicar para el tema de seguridad, porque esa prioridad que él habla ahora del fentanilo, él ya la tenía, pero no supo cómo abordarla. Fue cuando le encargó a Jared Kushner, a su yerno, que resolviera el problema de la sobredosis, etcétera. Y cuando hacen esta identificación, que es muy curiosa, entre México no solo nos está generando un problema con la migración, sino también con el fentanilo, entonces ahí es donde dice, pues si me sirvió mi relación, mi amenaza comercial para migración, también me tiene que servir para fentanilo, y eso fue lo que probó, esta amenaza de los aranceles. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Es que ¿qué pasa cuando empezamos a crear, y ya lo hemos visto desafortunadamente en distintos conflictos a nivel internacional, zonas de militarización, que es lo que está pasando ahora con la frontera? Incluso cuando tenemos hasta fuerzas de paz, siempre se tornan ambientes que son hostiles y violentos hacia las mujeres, que favorecen los abusos. Desafortunadamente el despliegue de las Fuerzas Armadas en cualquier contexto tiende a vulnerar la seguridad de las mujeres y sobre todo su seguridad física. Entonces, si empezamos a poner estos corredores, ¿cómo vamos a proteger a las migrantes que regresan, a las personas que viven en las fronteras? ¿Cómo se va a construir vamos a decir, una especie de nuestro propio muro de protección y seguridad para las mujeres que van a estar en contacto directo ya y dicen, esto es permanente? Ya lo dijo Trump, esto es una situación permanente. ¿Qué va a pasar entonces con todos estos grupos y estas mujeres que están muchas desplazadas? Ya desafortunadamente tuvimos casos como lo que pasó en Juárez con las maquilas. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en nuestro país donde tenemos estos índices de violencia tan grandes hacia las mujeres, no crear más espacios donde esto se pueda reproducir y se pueda multiplicar. Y lo que se ha visto es eso, ¿no? Que cuando son medidas más restrictivas, lejos de inhibir la migración, provoca más violencia, porque tienen que ir por rutas más peligrosas, tienen que pagar más dinero a los coyotes, a estas personas que se encargan de cruzarlas, son más víctimas de extorsión, en fin, el crimen parece como que
se alimenta, ¿no? Se alimenta y los beneficia, lejos de perjudicarlos. Ahora, Cintia, en ese sentido de todo este drama humanitario, como lo es la migración, ¿también podría ser un drama en materia económica para las familias, sobre todo para las mujeres? Sin duda, creo que hay un aspecto importantísimo del que poco hemos hablado, que tiene que ver, una, con la política social, por supuesto la política de cuidados, pero muy importante el tema de las remesas. México ha roto récords en los últimos años de remesas provenientes fundamentalmente de Estados Unidos. Hay comunidades completas que están prácticamente habitadas por mujeres porque los hombres en edad de trabajar inmediatamente toman la decisión de emigrar hacia Estados Unidos y envían constantemente recursos a sus familias. Entonces, esta forma en la que los migrantes han sido amenazados, han sido disuadidos para regresar a laborar de manera formal en Estados Unidos, se encuentra esta política persecutoria, el riesgo inminente de que estos mexicanos, estos latinoamericanos puedan ser devueltos a sus países de origen sin considerar que en muchos de los casos son soportes, son sostén importante de las familias, de familias mucho más extensas en México, pues va a ocasionar sin duda un tema de empobrecimiento y de falta de recursos, de una afectación negativa a los ingresos familiares. En ese sentido, creo que la política social tendrá que llevar a cabo todo un esfuerzo de desdoblamiento, ¿no? De hecho, uno de los grandes dramas al que nos enfrenta precisamente esta clase de fenómenos tiene que ver necesariamente con cómo fue autorizado el presupuesto de egresos 2025 y los ajustes que tendrán que venir precisamente a partir de estas decisiones, a partir de la recepción de mexicanos y de mexicanas a nuestro territorio, todo lo que va a implicar para el gobierno, desde incrementar el presupuesto público, por ejemplo, de dependencias como la Secretaría de Gobernación para otorgarles sus documentos de identidad, restituirles la ciudadanía, sus derechos, etcétera, pero también la forma en la que hoy en día se encuentra con una política social suficientemente amplia, pero con muy pocos recursos, precisamente para mitigar en buena medida el impacto negativo que va a tener necesariamente hacia las economías, sobre todo hablando fundamentalmente de la generación de ingresos para las mujeres, ¿no? Particularmente para aquellas que son jefas de familia. No, y ya lo decía Artemisa, ¿no? Siempre en estos conflictos las mujeres salen menos beneficiadas o son las más afectadas, hablando por ejemplo en el tema de quien pasa dinero con estas remesas que ya no, de entrada ya no va a tener si se regresa, ¿no? Y eso va a generar también empobrecimiento en esas mismas familias. Así es. Ahora, tenemos ya el momento de las conclusiones, porque el tema es muy grande, pero siempre decimos que el tiempo es muy pequeño en televisión. Entonces, Artemisa, ¿cuál sería tu conclusión? Bueno, a mí me parece, como ya habíamos señalado, que es una época en que nos tenemos que plantear en México, los actores todos económicos, políticos y sociales, cómo vamos, no de manera reactiva, sino de manera proactiva, a trabajar en este nuevo entorno, como ver siempre, pues, una crisis puede traer una oportunidad. No es automático, pero puede darse, y precisamente si me permite aprovechar para decir que también vamos a tener una conferencia aquí en Toluca para igual esta Trump 2.0, porque pensamos que por lo regular tenemos a ver los problemas a nivel, sobre todo lo internacional, muy a nivel nacional, pero también va a tener impactos muy precisos en los estados, en las empresas. Entonces, si no nos preparamos, si no tenemos una estrategia, un mes suena como mucho tiempo, pero luego febrero nada más tiene 28 días, entonces pues vamos a platicar como mexicanos, vamos a ser proactivos y no reactivos y vamos a buscar soluciones conjuntas. Muchas gracias, Artemisa. En este Trump 2.0, porque no tiene otra oportunidad, son sus 4 años en donde va a poner todo, al menos lo que tiene ya pensado, y lo va a querer materializar, y parece que así se está viendo. Cintia. Sí, fíjate que me gusta mucho esta reflexión que construye Artemisa, porque creo que yo también soy de las personas que cree que siempre en estos momentos de crisis, en estos momentos pues tan difíciles, puedes encontrar una muy buena oportunidad. Y me parece que en ese sentido el hecho de que exista una política que por primera vez después de mucho tiempo, vuelve a colocar en el centro de la discusión esta forma en la que se puede generar emprendimiento, se puede generar economía desde el interior de nuestro territorio
y que estas oportunidades o que esta posibilidad se pueda ver reflejada en este derecho a no migrar, ¿no? En esta forma en la que las personas no son empujadas literalmente a la migración como una alternativa para llegarse a recursos, sino que pueden en su propio territorio, en su tierra, con su gente, con su lengua, sus costumbres, etcétera, tener esa oportunidad de construir su propia economía, su propio patrimonio y salir adelante. Creo que sin duda ese va a ser el principal desafío que va a tener la presidenta Claudia Sheinbaum. Ojalá que se pueda construir, sobre todo ahorita que tiene, digamos, estas facilidades políticas en distintos estados y municipios, y que, insisto, al final del día esto se sirva como una oportunidad extraordinaria para fortalecer la economía desde adentro. Y ustedes ya lo dijeron, hay cosas que ya no hay marcha atrás, en el TEMEC, por ejemplo, en el tema migratorio, es decir, tenemos que partir ya de aquí y hacia adelante con lo que tenemos. Pues muchas gracias, Artemisa. Un placer, como siempre, estar contigo. Gracias, Cintia. Un gusto. Encantada, como siempre, colaborar. Y un gusto que usted nos haya acompañado con estas dos grandes mujeres, extraordinarias analistas, para ver todos estos temas desde nuestra perspectiva, y por supuesto que nos faltará analizar lo que viene, cómo vendrá, y eso lo vamos a estar tratando en los siguientes programas, pero antes le deseamos que pase muy bonita noche y nos vemos la próxima semana con otro tema de mujeres.